Sí, ¿Comenzamos entonces? ¿Cómo no? Bueno, muy bien. Entonces, estimado embajador de la República Argentina ante la República del Paraguay, estimada ministra Sandra Winkler, ministra de la Sección Económica y Comercial de la Embajada, el licenciado Rodolfo Gámez, que es el presidente de APIA, de la Asociación de Parques Industriales Argentinos, y el licenciado Gabriel Boero, que es un empresario argentino, paraguayo y dirigente de APIA también, y subcoordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales. Y a todos los que nos acompañan, entonces, una bienvenida. Desde la Comisión de Relaciones Internacionales de APIA, asumo con placer en dar esta bienvenida colectiva a todos los que nos siguen en este webinar, así como a las instituciones que nos están acompañando. Yo personalmente en APIA represento a la Cátedra Sur-Sur del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires y las Naciones Unidas y de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. El comentario es porque cada uno está representando instituciones y organizaciones. Bueno, entonces quiero decir, conscientes del grave momento que estamos viviendo, y agrego, y de una pandemia que la agrava más, porque a decir verdad, tenemos una América Latina dispersa, disgregada, con crisis en los procesos de integración, y creo que todos coincidimos en que nadie puede solo, ni los pequeños, ni los medianos, ni los grandes, y el mercado solo menos aún. Por eso en APIA vemos que profundizar la vinculación, la asociatividad, las cadenas de valor, la compraventa empresaria con Paraguay, ya sea con los parques industriales, con las distintas formas de agrupamientos productivos, nos puede crear, digamos, no solo profundizar la relación bilateral que ya tenemos, sino también bilateralmente poder trabajar en el conjunto de la región, o sea, más allá, y tener esta plataforma como lanzamiento. Queremos, en consecuencia, intercambiar de manera directa y apuntar en conjunto a terceros mercados. Yo quisiera, a continuación, invitar al señor embajador Domingo Pepo, si es tan amable, a dar la bienvenida colectiva y el inicio oficial de esta conferencia conjunta entre APIA y Paraguay. Por favor, Bueno, muy embajador. buenas tardes para todos. La verdad que muchas gracias a APIA, a todos sus integrantes, a la gente de Cancillería, por supuesto a la ministra Sandra Winkler, que trabaja con nosotros acá en la embajada, y a todos los que están participando de esta reunión virtual. Decirle desde ya que, lo que bien decía usted, esta pandemia nos cambió en muchos casos las agendas, generaron nuevas agendas, nuevas demandas y nuevas formas de intercambio en todos los aspectos. Pero creo que también a veces las crisis son oportunidades y es lo que tenemos que tratar de sacar, de rescatar y de trabajar en forma conjunta, y sobre todo con el pueblo paraguayo, que nos une muchísimas cosas de lo que es una historia, pero también una idiosincrasia muy parecida y una afinidad que se tiene y una correlación de lo que es para el paraguayo Argentina, y también lo que es para Argentina y sobre todo los del norte, lo que es Paraguay. Y desde ese lugar, nuestra gestión acá en la embajada tiene un objetivo central que está marcado también por los objetivos que planteó el propio presidente, nuestro canciller, nuestro secretario de Cuestiones Comerciales y Económicas, Jorge Neme, que hace a facilitar la posibilidad de oportunidades de negocios entre países y, en mayor medida,
generar el consumo en el exterior de todos los productos, servicios y alianzas que se puedan llevar adelante para generar mayor número de exportaciones en ese contexto. Y Paraguay creo que es un lugar interesante desde este punto de vista y de varios otros más. Seguramente la exposición de Sandra va a clarificar con números y datos y sobre todo en los nichos a los cuales podemos y se pueden trabajar, y también en muchas cuestiones innovadoras. Yo creo que Paraguay es un lugar donde hoy permite desarrollar muchas de esas actividades y esas relaciones y ese intercambio comercial y económico de distintas formas, ¿no? Por eso hay distintos esquemas de negocios a desarrollar, hay gente que viene trabajando y que está trabajando y que está consumiendo productos argentinos. El producto argentino acá es muy bien visto, además tiene en cierta medida también el beneficio de que nuestros canales de televisión, nuestros medios de comunicación son consumidos también por la sociedad paraguaya, y eso nos genera una mejor sinergia en muchos de los casos, ¿no? Y de este espacio que son los parques industriales, que es un lugar donde verdaderamente genera desde la utilización del suelo de una forma mucho más productiva, genera también, creo que, oportunidades para que se puedan desarrollar este tipo de acciones y de negocios, como decimos ahora, ¿no? Tratar de hacer negocios, tratar de vender sin viajar, y que eso, cuando, si Dios quiere, dejemos atrás la pandemia, dejemos encaminado en muchos negocios ya en marcha. Creo que Paraguay tiene hoy también una estructura de parques industriales. Estuve averiguando un poco, son 5 los que tienen autorizados, 2 acá en el área central o muy próximo y 3 en el Alto Paraná, pero hay todavía un desarrollo industrial que tiene posibilidad de mucho crecimiento, pero creo que ahí viene la complementación de la necesidad de buscar siempre una pata quizás paraguaya para potenciar el negocio en distintos tipos de propuestas que llevemos adelante. Nosotros, desde la Embajada, estamos trabajando en ese sentido, acompañando a muchas misiones comerciales, todas virtuales, de provincia, de cámaras, de empresas, buscando para cada uno de esos nichos la contraparte local y la posibilidad de generar ese negocio, además de trabajar en una base de una red de empresas, empresarios argentinos acá en el Paraguay, que sea contrapartida de base y que sirva también de apoyatura a todo lo que es el desarrollo del negocio argentino, ya sea en inversión o en exportación, y que se pueda consumir productos argentinos que tengan valor agregado, que en definitiva es lo que más nos interesa en ese contexto. La verdad que en esto espero que esta reunión sea provechosa, y siempre ofrecemos la estructura de la Embajada para llevar adelante todo tipo de acción y de actividad en beneficio de nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestros parques industriales. Yo fui gobernador de la provincia del Chaco y como tal tengo también una experiencia importante en lo que son los parques industriales, por lo que desarrollamos en nuestra provincia, en una base industrial. Mañana justamente a las 9:30 tenemos con el gobernador Capitanich una videoconferencia sobre el potencial productivo que tiene el Chaco, y así lo venimos haciendo con distintos gobernadores o misiones de cámaras empresariales. No quiero ahondar más en datos porque sé que cada uno tiene que decir cosas que son importantes, y sobre todo en la presentación que va a hacer Sandra, en el cual hay un detalle de lo que es hoy en nuestra mirada Paraguay, como su economía, sus fortalezas, sus debilidades y también sus oportunidades que tenemos nosotros siendo un país tan próximo al cual para nada tenemos que desperdiciar. Yo siempre digo que para Argentina el socio natural es Paraguay, Paraguay es Argentina, y todos sabemos que en la concepción de negocios deben ganar todos. Ganar, no sirve cuando gana una sola parte. Y esa es un poco la agenda que tenemos nosotros, en tratar de potenciar justamente esa forma de desarrollar estos negocios. Así que muchas gracias por la posibilidad, y vuelvo a poner a disposición de todo y cada uno de los que participan, de las cámaras, las organizaciones, que son la base importante que hace a una potencialidad que tenemos como país. Hace muy poco se nos presentó lo que se está trabajando en Argentina, que es justamente definir la potencialidad exportadora a través del Consejo
nacional donde participan más de 300 cámaras nacionales y donde ahí se va a sacar todo lo que son los 67 complejos productivos que tiene el país y en el cual cada embajada va a ser un brazo de Argentina en el mundo para acompañar a los empresarios a vender, a hacer negocios en beneficio de nuestro país. Así que muchas gracias y estamos a disposición y seguimos participando de esta conferencia. Bien. Por favor, si podemos poner el PowerPoint. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Boero, soy subcoordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales de APIA. En este caso la idea, bueno, es dar un pantallazo macroeconómico de la situación macroeconómica de Paraguay prepandemia y cuáles son las perspectivas para lo que viene a partir del año que viene en la nueva normalidad. Adelante, por favor. Bien. El Producto Bruto de Paraguay es cercano a los 40.000 millones de dólares, es un producto relativamente pequeño. Si lo dividimos entre los 7 millones y un poquito de habitantes, da algo cercano a los 6.000 dólares por habitante, per cápita. Eso lo posiciona en un país de ingreso medio. El crecimiento 2020 fue de una disminución, o sea, fue un decrecimiento en la pandemia entre 2.8, o sea, se presume que va a estar entre 2.8 hacia fin de año y 3.5% de pérdida del PBI, lo cual lo coloca entre uno de los menos afectados por la pandemia, ¿sí? Si tenemos en cuenta que Argentina ha perdido casi más del 15%, y para el 2021 se estima un crecimiento, un repunte de la economía o del producto del 4.5%. La inflación en 2019 fue 2.8%, cuando la meta de inflación, Paraguay trabaja con metas de inflación que es del 4%, fue la meta, y la inflación real fue de 2.8%. La verdad es que la inflación es muy baja en este país, ya hace más de 10 años. En lo que va del 2020, la inflación acumulada es de 0.5%, según datos del Banco Central, porque claramente al haber recesión, la economía está totalmente fría, ¿sí? Y la expectativa es que termine repuntando, como ahora, bueno, a partir del día de hoy, del día de ayer, se eliminaron las fases a partir de un decreto presidencial y se llamó a los habitantes de Paraguay a convivir con el virus y a aprender a vivir con el virus, con un llamado a la responsabilidad individual. La economía ya está en niveles de actividad desde junio positivos, y se espera que, bueno, esto al calentar un poco la economía, hacia fin de año, las fiestas y demás, la expectativa es que la inflación llegue al 1.8% anual, ¿sí? Con una notable diferencia en la realidad que tenemos en nuestro país. La deuda pública al día de hoy es cercana al 30% del Producto Bruto, de esto 10% fue generado este año. El país tomó mucha deuda en lo que va del año para acudir a atender el tema de salud principalmente y a medidas de reactivación económica, pero principalmente a temas de salud. Si lo comparamos con endeudamiento, por ejemplo, Brasil tomó 12% de deuda extra, digamos, a lo normal, creció un 12%, y México un 13%, con lo cual tener 30% del producto, la verdad que no es significativo. Sí, haber incrementado en un año el 10% de la deuda pública en respecto del PBI es un indicador que, bueno, no era normal, pero la situación también no lo es, entonces es razonable el monto, igual es un monto bajo. 30% del ratio de deuda sobre PBI, la verdad es que es muy bajo. El déficit fiscal hoy es del 10%, ¿sí?
pero el presupuestado para 2021 es 1.5%, es un déficit muy pequeño, que lo que tiene Paraguay y lo que tuvo es una legislación, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga al Poder Ejecutivo a no poder endeudarse a más del 1.5%. No puede tener déficit fiscal mayor al 1.5%. Lo que ocurrió en esta situación es que el Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, tuvo que pedir permiso al Congreso justamente para tomar déficit, ¿sí? Para generar déficit, porque no podía hacer frente sino a la pandemia. Entonces, este año se descalabró, digamos, un poco el orden fiscal que tenía Paraguay, que estaba acostumbrado por ley justamente a no pasarse del 1.5. El desafío que encontramos acá es la calidad del gasto, que ese déficit que se está tomando no se vaya en un gasto corriente, en un gasto en salarios, ¿sí? En incremento de la planta pública, sino que se vaya a un gasto de calidad. Ese es el gran desafío, pero el Congreso ya le recortó, como estamos viendo ahí, en el presupuesto del 2021, debería volver a la normalidad, y es un gran desafío que tiene enfrente el ministro de Hacienda de este país. La inversión directa extranjera en el año 2019 fue de 6.900 millones de dólares, lo que genera un 3% de incremento interanual respecto del año anterior, ¿sí? Y es un incremento que se viene dando. Acá el dato simpático es que, si bien el embajador hablaba de que Argentina debería ser un socio natural de Paraguay y viceversa, Argentina es el séptimo inversor de extranjero directo de Paraguay. El primer inversionista directo extranjero es Estados Unidos, el segundo es Brasil, el tercero es España. Entonces, ahí hay una oportunidad de crecimiento tanto en inversión como en generación de flujos e incremento del flujo del comercio. La devaluación en el año 2019 de la moneda fue de tan solo el 8%. Paraguay tiene, la moneda es el guaraní, ¿sí? Es una moneda que tiene 77 años de antigüedad y que no ha tenido nunca la pérdida de un cero. Entonces ahí es que, por ejemplo, en Paraguay se habla de millones de guaraníes, cuando, claro, es un poco complejo a la hora de hacer cuentas, pero eso es producto de 77 años de estabilidad monetaria y de una moneda bastante sólida. Y de una política monetaria que acompaña. Siguiente, por favor. Bien, en lo que es la composición del PBI, ahí ustedes pueden ver la composición más desagregada, ¿sí? Pero lo interesante acá es que más o menos la mitad de la economía la genera los servicios. La industria y comercio están tomando un papel cada vez más preponderante, con un crecimiento entre el 5 y 8% interanual en los años anteriores, llegando a un 40% aproximadamente, 41%, y el agro se ha reducido al 10% del PBI. No así de las exportaciones, ¿sí? El agro sigue siendo, y esto es una cosa que va a mostrar Sandra después en su presentación, el agro sigue siendo el caballito de batalla a la hora de generar divisas por exportaciones en Paraguay. Pero en la composición del producto, la verdad es que la industria y el comercio están tomando realmente posiciones y han pasado en menos de 5 años de cerca del 30 ya al 41%. Adelante, por favor. Paraguay se destaca en la región por tener una baja presión tributaria. Acá hay un cuadro comparativo que nos compara con Argentina, Uruguay y Brasil, con un esquema que es llamado el triple 10, 10% el impuesto a la renta para las empresas, el impuesto a las ganancias, 10% para el impuesto a la renta o a las ganancias de las personas físicas y 10% del impuesto al valor agregado del IVA. Comparado con sus vecinos del Mercosur, la verdad es que genera un esquema que, bueno, lo hace sumamente atractivo a la hora de desarrollar negocios en términos de la simplicidad del esquema impositivo, porque no hay otros impuestos. El tema es que a la hora de hablar del total referencial de impuestos, la verdad es que los únicos impuestos que hay en Paraguay son estos tres. Entonces, suele ser
un país que no genera, los contadores realmente tienen poco trabajo en Paraguay, porque liquidar impuestos es sencillo, sumamente sencillo, comparado principalmente con Argentina y Brasil, que hay mucha cantidad de impuestos, y hay impuestos directos, indirectos, nacionales, provinciales y municipales. Siguiente, por favor. Bien, respecto al mercado laboral, hay un dato que es muy interesante, que tiene que ver con, y que está fuera de este slide, que es que aproximadamente el 70% de la población paraguaya tiene menos de 35 años. O sea, es un país con una población sumamente joven, y una población económicamente activa sumamente joven. Entonces, hay mucha disponibilidad de mano de obra. Dicho esto, básicamente el sistema de Paraguay es de 48 horas semanales de trabajo. El aguinaldo es similar la composición o cómo se calcula a cómo se calcula en Argentina, ¿sí? Los aportes patronales, el patrón aporta 16.5% y el empleado se le descuenta un 9% para el Instituto de Previsión Social, y este 16.5%, como dice abajo, incluye seguridad social, seguro de salud para el empleado y su familia, y el seguro de vida obligatorio y la atención gratuita en los hospitales del IPS. El salario mínimo, bueno, en este caso está actualizado en guaraníes, pero desactualizado en dólares. El salario mínimo con cargas sociales al día de hoy está cercano a $405 por mes, de un empleado con salario mínimo. Una particularidad también es que no hay sindicatos, ¿sí? Hay sindicatos en las empresas públicas principalmente, y todas las actividades, todos los gremios, digamos, todas las actividades industriales y comerciales tienen el mismo salario mínimo, no hay paritarias diferenciadas en los diferentes sectores de la economía, con lo cual el salario mínimo legal vigente es estandarizado para todos los rubros de actividad, tanto de la industria como del comercio y los servicios. Siguiente. Bien, acá hay dos cuadros. El primero tiene que ver con la calificación crediticia de Paraguay. Es un país que está en un nivel estable, ¿sí? Calificación BB, y la calificación BB es la calificación inmediatamente anterior a lo que se llama el grado de inversión. ¿Esto qué significa? Que las calificadoras de riesgo crediticio internacionales, como son Standard & Poor's, Moody's o Fitch Ratings, tienen una buena calificación de Paraguay, y está prevista, estaba prevista para este año, para el 2020, una auditoría del Grupo de Acción Financiera Gafi, como para ver la evolución del país en términos de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de actividades relacionadas al narcotráfico y el terrorismo. Y la verdad es que Paraguay se ha vuelto un poquito más estricto de lo que uno tiene en la cabeza de años atrás. Realmente muy estricto. La política del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero han hecho que operar financieramente en Paraguay sea bastante complejo y un poco lento. Pero eso que ha dado que el país recupere de alguna manera a nivel internacional la imagen de seriedad que era requerida para los inversionistas, y probablemente es factible que en cuanto se abran las fronteras y la gente de Gafi pueda realizar la auditoría, el país logre pasar al escalón siguiente, que es el grado de inversión, y que básicamente le va a permitir recibir inversiones en mayor cantidad, ¿sí? Por otro lado, el riesgo país se mantiene muy bajo, es el tercer país o el cuarto país, perdón, el quinto país de América Latina en términos de riesgo, y la verdad es que está en 300 puntos, con lo cual es un riesgo muy, muy bajo. Siguiente. Bien, por último, para terminar esta primera parte de mi participación, a nivel logístico, acá a la derecha hay un mapa que tiene marcados dos radios, ¿sí? Dos círculos radiales, con centro en Asunción. El primer círculo es a 300 kilómetros, el segundo círculo es a 900 kilómetros, y básicamente lo que pretende demostrar es que a los paraguayos les gusta decir que son el corazón del Mercosur,
la verdad no sé si son el corazón, pero están ubicados en una posición bastante estratégica, porque a menos de 1.300 kilómetros tienen ubicadas las capitales más importantes, como ser Buenos Aires, Montevideo, tienen las ciudades de Córdoba, Santa Fe, Rosario, Porto Alegre, Curitiba. Santiago de Chile está más lejos, Santiago de Chile está a más de 2.000 kilómetros, está Tucumán, está Campo Grande, que es la capital del estado de Mato Grosso do Sul. Nada, tienen acceso a lo que es el 70% del Producto Bruto de Brasil, que es la parte sur, y el acceso a las ciudades más productivas de Argentina, que son Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y Santa Fe, que es el núcleo productivo, no las ciudades, sino las provincias en general, el núcleo productivo industrial de Argentina y agrícola. Sin que se me pongan celosos ni enojados la gente de otras regiones del país. Y un detalle interesante tiene que ver con que está previsto, bueno, ya están avanzadas las obras de lo que es el corredor bioceánico que comunica los puertos de Paranaguá y Sao Paulo, Santos, en San Pablo, con los puertos de Antofagasta e Iquique en el norte de Chile, ¿sí? Son dos corredores multimodales, principalmente rodoviarios, o sea, lo que son rutas, que tienen 4 entradas a Paraguay desde Brasil y una salida principal que tiene que ver por la ruta Transchaco, que es una ruta que va históricamente fue a Bolivia, pero va a tener un desvío antes de llegar a Bolivia y va a entrar cerca de Tartagal, en la provincia de Salta, a Argentina, y de ahí se comunica con Chile por el paso de Jama. Y después, bueno, la tradicional salida de Paraguay hacia el Río de la Plata y el Océano Atlántico, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, y la ruta 11 por el ingreso a través de Clorinda en la provincia de Formosa. Pero digamos, este proyecto es un proyecto estratégico, el gobierno de Paraguay es uno de los proyectos donde está poniendo más atención y más dinero, y realmente tiene ingreso desde Mato Grosso do Sul, desde Paraná, o sea, desde el estado de Paraná y del estado bueno, con acceso desde San Pablo principalmente para todo lo que es la carga que viene desde Brasil y la salida de los productos brasileros hacia el Pacífico. Bien, acá termina mi primera parte de la presentación. Le doy pie a Sandra para que continúe con datos del comercio bilateral. Buenas tardes, señor embajador Domingo Pepo. Buenas tardes, señor Rodolfo Gámez, Hugo Barsky, señor Gabriel Boero, y a todos los empresarios y empresarias que nos acompañan en esta presentación. Un agradecimiento a la Asociación de Parques Industriales Argentinos por esta posibilidad de difundir las oportunidades que ofrece el mercado paraguayo para las pymes argentinas exportadoras. Por favor, la presentación a los organizadores. En mi presentación voy a enfocar analizando la estructura del comercio bilateral, los cambios en la actual coyuntura y los sectores menos afectados en Paraguay. Y voy a partir de un interrogante que lo vemos en la siguiente diapositiva. Sí, adelante. ¿Por qué Paraguay es un mercado estratégico y con potencial para las pymes argentinas? En cada diapositiva voy a tratar de responder a este interrogante. En la siguiente vamos a ver la evolución del PBI de Paraguay. Las medidas preventivas ante la pandemia por COVID tuvieron un impacto muy significativo en el dinamismo que traía la economía paraguaya, que venía creciendo en la última década a un promedio de un 4%, casi un 5% anual. Sin embargo, esta reducción que tuvo la economía en ese dinamismo, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central del Paraguay, caería un 3.5% y quizás un punto menos. De esta manera, Paraguay se posiciona entre los países que han sufrido un menor impacto dentro del marco de la pandemia. Siguiente, por favor. En esta diapositiva queremos demostrar cuáles son los motores de la economía de Paraguay. Así es como que vemos que en el primer semestre la agricultura tuvo un crecimiento de casi un 19%. Y dentro de este sector de la agricultura, las exportaciones de soja son el producto principal. ¿Qué significa esto para la Argentina?
ya existen fuertes vínculos. La Argentina es proveedora de biotecnología, genética, maquinaria agrícola, insumos, servicios, sistemas de riego, agricultura de precisión, software de gestión. Y existe un potencial para incrementar estas exportaciones. Quisiera mencionar, por ejemplo, 2 casos de éxito. Pauni es una fábrica de tractores que está radicada en Córdoba y exporta tractores y maquinaria agrícolas de gran porte, que las exporta desarmadas y luego se ensamblan en Paraguay. De esa manera reduce costos de transporte, gana competitividad, logra desarrollar capacidad técnica para la provisión de los repuestos y los servicios técnicos que después requieren esta maquinaria, y está desarrollando de manera muy exitosa el mercado. También, por ejemplo, CLAS, que es una inversión extranjera que está en la Argentina y desde nuestro país provee a Paraguay. Otro sector muy dinámico es el de la construcción. La construcción en el marco de la pandemia nunca ha parado en Paraguay. La obra pública siguió funcionando, venían con medidas anticíclicas desde antes de esta situación. Esto tuvo un impacto en el mercado y posteriormente se fue liberalizando en cuanto a las medidas restrictivas para prevenir la pandemia a la obra civil. En este sector tenemos importantes empresas argentinas del rubro de la construcción y desarrolladores, tanto en la obra pública como en la civil, y esto tracciona las exportaciones argentinas de materiales, equipamiento, insumos, servicios, o sea, todo lo que sea para la construcción, desde grifería, aberturas, pinturas. Hay muchas pymes que se están desarrollando de manera exitosa mediante la exportación de estos productos. La ganadería también es un rubro importante. La Argentina ha sido proveedora de biotecnología en todo este desarrollo que ha tenido el rodeo paraguayo. También proveemos y estamos en condiciones de ampliar las exportaciones de equipamiento, tecnología, software de gestión, productos veterinarios, alimentos. Y es así como que vemos estos 3 sectores ganadores, podríamos decir, en la economía paraguaya, compensan la caída que han tenido otros sectores, como el de la manufactura, o sea, el sector industrial en el mundo es el que se ha visto más afectado por las medidas tomadas ante la pandemia, y los servicios. También podemos mencionar el sector de la electricidad. Paraguay tiene 2 represas, como el Itaipú y Yacyretá, de gran envergadura, y la bajante de los ríos, la sequía que azota a toda la región, ha afectado la producción de energía eléctrica. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos el mapa de Paraguay, que está dividido por río del mismo nombre, y está la región oriental, que es la que ha tenido un desarrollo desde hace muchísimo tiempo, con 3 ciudades principales, Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, y la zona más rica de producción agrícola, o sea, los departamentos de Itacúa, Alto Paraná, Cazapá y todos los otros que están mencionados en la diapositiva son los más dinámicos, y también en los cuales se desarrolla fundamentalmente el comercio y también el comercio de frontera. En la parte occidental se encuentra el llamado Chaco paraguayo, que es una zona que paulatinamente va creciendo. La producción ganadera allí es muy importante. También hay un desarrollo de la industria láctea con fábricas muy modernas, que son inversiones de las comunidades menonitas. O sea, la Argentina está exportando hoy maquinaria para la industria láctea, también para la industria del sector frigorífico, todo el tema de cadena de frío, que en Argentina tenemos varias empresas que están en este rubro, tienen potencial para incrementar sus envíos. Siguiente, por favor. Y aquí nos introducimos al comercio bilateral. Argentina es el segundo mercado de destino de las exportaciones paraguayas. ¿Qué nos exporta Paraguay? Fundamentalmente soja, que tiene que ver con la estructura de exportación general del país. Esta soja va a la zona de crushing en Rosario y alrededores, se transforma en aceite y harina de soja y se destina a terceros mercados. Hay una integración en este sector. El segundo producto de exportación de Paraguay, la energía eléctrica,
Yerba mate también apareció como un rubro que se destacó en estos primeros 8 meses del año, y en la siguiente diapositiva vemos la estructura dentro del año 2019. Sí, perfecto. Aquí pueden ver lo que mencionamos anteriormente, que exporta Paraguay al mundo y cuáles son los rubros más dinámicos. Soja y carnes son los que sostienen el crecimiento del país. Un rubro que no aparece en este cuadro es el de las reexportaciones. Paraguay tradicionalmente se dedicó también a la importación de productos de electrónica y artículos de lujo que luego son reexportados a Brasil fundamentalmente y también a la Argentina, llamado también régimen de turismo o comercio fronterizo, que en este momento sí sufre un impacto importante por el cierre de fronteras. Pero lo que vemos en este esquema es que el sostén de la economía paraguaya está en el sector primario, y es un sector dinámico y que adquiere tecnología, equipamientos que la Argentina está en condiciones de exportar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos el comercio bilateral, que además de los productos que ya mencionamos, vemos que Paraguay también exporta hilos y cables que son autopartes, que salen del régimen de producción que se llama régimen de maquila, que va a Brasil en primer lugar y también a la Argentina, que bueno, este año sufrió un impacto por la caída del sector automotor, pero que tiene una estructura importante para retomar este crecimiento. Siguiente, por favor. Régimen de maquila. El régimen de maquila ofrece oportunidades a las empresas argentinas para establecer cadenas de producción con los socios paraguayos, mediante la erradicación de una parte del proceso productivo a fin de reexportar a otros mercados. De esta manera se puede ganar competitividad a través de un esquema de producción complementario con el Paraguay. Este es un régimen estrella de Paraguay, viene creciendo desde hace 5 o 7 años. Este año, por supuesto, se ha visto afectado, pero hay una expectativa que a partir del año que viene retome la senda del crecimiento. Siguiente, por favor. Y aquí llegamos al punto que más nos interesa a nosotros, es ¿qué exporta la Argentina a Paraguay? Bueno, el rubro que se destaca es el de las naftas, que es alrededor de un 18%, pero si quitamos este producto vemos una importante diversificación de productos con valor agregado y una alta presencia de pymes argentinas que forman parte de este comercio. Aquí en este cuadro vemos los datos del año pasado, 2019, y los productos que siguen en importancia a las naftas son insecticidas, fungicidas, herbicidas, automóviles. La Argentina exporta pickups, Hilux y Amaros para el sector, fundamentalmente para el sector agropecuario argentino. Y nos ubicamos como tercer proveedor de Paraguay, que podemos ver en la siguiente diapositiva, que en el marco de la pandemia nos mantenemos en esta posición, y también han crecido las exportaciones de productos laminados de hierro y acero que están destinados al sector de la construcción fundamentalmente y también a los astilleros, y el rubro medicamentos. Siguiente diapositiva. En esta tabla, que tiene muchos datos, lo que queremos mostrar es esa diversificación que tiene el comercio. Además de los productos ya mencionados, encontramos, por ejemplo, otros como aceite de girasol, abonos minerales, productos de panadería, artículos para el transporte o envasado, todo el sector perfumería, vinos. Argentina hoy es el primer proveedor o el principal proveedor de Paraguay en este sector, con vinos de media y alta gama, quesos, y todo el rubro alimenticio. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar algún supermercado local, van a ver que más del 50% de los productos
vienen de la Argentina. Y este es un rubro, el supermercadismo, que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, es cada vez más sofisticado, y no solo proveemos los productos que van en las góndolas, sino también hay empresas que exportan todo el equipamiento y el material que utilizan estos supermercados, desde las góndolas, las heladeras, el software de gestión, y toda la tecnología que requieren hoy los supermercados para exhibir de manera exitosa sus productos. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la estructura de importación de Paraguay? ¿Qué más podemos vender o en qué rubros hacer foco? Como bien dijimos, el sector alimentos, por ejemplo, en el 2019 Paraguay importó 500 millones de dólares en alimentos, 366 millones de dólares en bebidas y tabacos, todo el rubro gaseosas y aguas saborizadas, productos saludables, productos libres de TAC, es un segmento que recién está comenzando a desarrollarse en Paraguay, y en Argentina hay muchas pymes que fabrican este tipo de productos. Dentro del rubro bienes duraderos, bueno, automóviles y camionetas, que ya hemos mencionado, y que si bien este año han tenido una caída en las ventas y en las exportaciones, como mencionamos antes, el sector agropecuario tuvo un buen año con buena rentabilidad, y se espera que el año que viene vuelvan a invertir, cambiar las máquinas, comprar camionetas o renovar los bienes de capital. Y acá dentro de este tema de los bienes de capital, tanto de los bienes duraderos como de las máquinas y aparatos, es importante mencionar que el Banco Nación Argentina, que tiene varias sucursales en el país desde hace muchos años, tiene las líneas de créditos más competitivas del mercado, mediante las cuales financia a los importadores paraguayos que adquieren bienes argentinos. Ahí las empresas que estén interesadas se pueden contactar con la embajada y los vamos a derivar con los gerentes de las distintas sucursales para que puedan tener información más específica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lamentablemente vemos el impacto de la caída del consumo, que también se reflejaron en la caída de las importaciones. La Argentina, en sus ventas a Paraguay, sufrió de manera proporcional en estas exportaciones a Paraguay. Sin embargo, el dato positivo es la recuperación que va teniendo el consumo mes a mes. Desde mayo, donde Paraguay tuvo una caída de un 34% en el consumo, se ha recuperado 10 puntos, o sea, en el mes de agosto cayó un 23%, y si bien el consumo interno continúa débil, se espera que a partir del mes de diciembre se alcance algún crecimiento positivo, lo que dicen distintos analistas, basados también en el incremento del ahorro que se ha generado en el país. O sea, hay una cautela en los consumidores y en muchas empresas que ha llevado a que los depósitos se hayan incrementado en un 20% en el sector financiero. Entonces esta masa de ahorro se espera que estimule el consumo desde finales de año y primeros meses del próximo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí resume, digamos, las características de las exportaciones argentinas a Paraguay, que no lo tenemos con muchos países. Porque Paraguay es una plaza ideal para la pyme argentina, no solo por la cercanía geográfica, sino también por la cercanía cultural. El embajador mencionó que el paraguayo, digamos, consume los medios de comunicación de Argentina, conoce la farándula, conoce las marcas, y eso ayuda a los empresarios que tienen productos de consumo final. El 70% de las exportaciones argentinas a Paraguay en el 2019 estuvieron conformadas por productos con valor agregado. Y Paraguay importa gran parte de los bienes industriales que consume, porque su sistema industrial es incipiente aún. Y aquí es importante destacar que los empresarios paraguayos tienen una gimnasia en comercio exterior.
Es habitual para un empresario local traer productos de distintos países y venderlos. Por ejemplo, una boutique de barrio puede tener marcas que compran en distintos países y las vende. Entonces, este punto, que es muy positivo a la hora de que un empresario argentino quiera exportar, también conlleva el desafío de saber de que en Paraguay va a competir contra el mundo. O sea, va a competir con marcas de otros países, va a competir con otros empresarios de distintos lugares, y el empresario paraguayo lo que espera es una rápida respuesta. Espera que cuando pide una cotización se presente en tiempo y forma, que no se dude en el precio o en la capacidad que tiene de proveer, por ejemplo, en un volumen determinado anualmente. Pero nosotros lo que siempre decimos es que Paraguay es un excelente primer paso para una empresa que aún no exporta, porque es un mercado abierto, con escasas barreras, requiere una inversión menor en cuanto a los gastos para venir y visitar el país las veces que se requiera, o para solucionar alguna cuestión o alguna negociación que requiera el importador. Siguiente, por favor. Un tema a destacar es el de las franquicias argentinas. Paraguay hoy es el primer mercado para la Argentina de marcas en el modelo de franquicias. Es un modelo que al comerciante paraguayo le gusta mucho porque le ordena el negocio, le ofrece know-how y capacitación al personal, le da protocolos de trabajo, y tenemos un montón de casos de éxito. Para mencionar alguno, por ejemplo, Grido. Grido en los últimos 4 años ha tenido un crecimiento muy notable, hoy tiene alrededor de 80 locales, y así tenemos otros ejemplos en el rubro gastronómico, en moda y diseño. Es un esquema muy interesante para explorar y para internacionalizar a las pymes. Aquí quisiera referirme a la situación actual y a la necesidad de adaptación que nos exige esta pandemia. La modalidad virtual es muy útil para obtener información de mercado, para dar los primeros pasos, pero también es importante que el paraguayo valora mucho el contacto personal. Entonces, aquí quisiéramos alentarlos. Esta situación en algún momento va a pasar, y invitarlos a que visiten el país, mantengan los contactos con las empresas locales. Nosotros tenemos mucha experiencia en misiones comerciales, donde las empresas vienen, hacen los primeros contactos, pero es esencial darle continuidad, visitar varias veces, ganarse la confianza del importador. Yo creo que el paraguayo a veces teme que las empresas vengan a ofrecer saldos exportables ante una caída del mercado interno. Es importante demostrar que hay una decisión estratégica de exportar y de desarrollarse en el mercado, o sea, de ser un socio con continuidad en el tiempo. Y planificar la estrategia. Si bien es cierto que muchas veces los productos argentinos son más caros, es cierto también que hay una importante valoración de la calidad de producción y también del nivel que tienen los recursos humanos argentinos. Entonces lo importante es la estrategia que se lleve adelante. Si en precio no se puede competir, hay que pensar en una estrategia de diferenciación, con productos con valor agregados, con un buen servicio técnico. Hemos visto, por ejemplo, en algunos equipos que requiere la industria, donde hay marcas que compiten contra Estados Unidos o contra productos chinos. Sin embargo, empresarios argentinos han logrado desarrollarse a través de tener algún stock local y tener vendedores o técnicos muy capacitados que pueden responder rápidamente. Entonces es importante fidelizar a ese contacto. Es un mercado que no es tan grande, los canales de distribución y de importación están muy concentrados. Los importadores en general cubren distintos rubros, importan desde alimentos a materiales de la construcción y otros productos por unidades de negocios. Entonces es esencial, digamos,
tener en cuenta, digamos, el prestigio o la fama que se hace una empresa en el mercado. Digamos, si la conducta empresaria es buena, las puertas se abren. Por eso es que es importante trabajar en esa confianza con el socio local. Una recomendación es el registro de marcas. Una vez que deciden desembarcar en Paraguay, registrar la marca para evitar que alguna empresa local la registre y después tener algunas dificultades en la comercialización. Y bueno, en esta diapositiva final quisiera hacer un resumen de los sectores con mayor potencial, porque sabemos que hay empresarios de distintos rubros que están en distintos parques industriales, y a manera de resumen, entonces, focalizar en materiales, insumos, equipamientos y servicios para la construcción, alimentos y bebidas, productos gourmet, vinos, maquinaria y tecnología para la industria de alimentos, maquinaria agrícola, tecnología y servicios para el sector agropecuario, software, franquicias, moda y diseño, insumos y maquinaria para la industria naval, y servicios educativos. Aquí hay una gran avidez de conocimientos. Desde la Embajada trabajamos también este sector con las universidades argentinas y creemos que hay mucho por hacer para ofrecer capacitación en todos los niveles, desde el nivel operativo, mandos medios y gerencial. Aquí las empresas extranjeras, o sea, corporaciones, por ejemplo, de otros países, tienen como gerentes a empresarios argentinos. Eso ayuda para abrir puertas, y creemos que es un sector importante en cuanto a la exportación de servicios educativos que puede ofrecer el país. Y bueno, para finalizar, quisiera reiterarles el mensaje del embajador Pepo, que estamos a disposición desde la Embajada para colaborar con todas las empresas que deseen vincularse con importadores paraguayos. Muchas gracias. Bien, ahora por último voy a hacer un cierre y después pasamos a la sesión de preguntas, ¿sí? Así que las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat de Zoom, que Rodolfo va a ser el moderador. Ya tengo preguntas por chat y por WhatsApp también, Gabriel. Bueno, pero déjame que faltan 2 slides más y ya terminamos. Te cuento que tengo nada más, eso. Genial, bien. A ver, a modo de conclusión, voy a hacer un raconto. Yo mientras Sandra hablaba, ¿sí? Para no interrumpirla, fui haciendo algunas anotaciones. Voy a volver sobre algunos de los temas que ella mencionó. En charlas con empresarios de la Unión Industrial del Paraguay y con directivos de la Unión Industrial, a mí me han dicho en varias ocasiones, se respeta mucho la trayectoria de los empresarios argentinos, ¿sí? Empresarios con muchos años de antigüedad que han capeado más de una tormenta, y eso es muy valorado, y la calidad de los productos argentinos. Otra cuestión, no nos están esperando, era otra cosa que decía Sandra, es un país que está acostumbrado hace más de 70 años, 80 años a importar y a comerciar con productos importados. Entonces, el empresario paraguayo compra donde quiere y donde le conviene. Entonces, no es que están, a pesar de que valoran todo lo que estoy diciendo, no nos están esperando. Hay que ir y buscar. Tercero, no se vende por email, ¿sí? También lo dijo Sandra, hay que ir, hay que seducir, hay que demostrar que hay interés de vender y hay interés de atender. Esa es una gran cuestión, que es una gran verdad. Hay que demostrar vocación de atender, ¿sí? Al paraguayo le gusta que lo atienda el proveedor. Y después, otro tema que mencionó, el tema del spot local. En varios rubros se vuelve necesario el tema de tener una pequeña distribuidora, una estructura de un vendedor. ¿Por qué? Porque los distribuidores, esa concentración en grandes distribuidores de la que hablaba Sandra en su presentación, hace que sea un polirrubro la distribución, y los distribuidores se vuelven muy grandes y con un poder de negociación que a veces juega en contra del empresario pyme,
y la verdad es que muchas veces conviene llegar al mercado, al comprador, directamente con un vendedor propio que le va a dar realmente la atención y todo el servicio que hablábamos antes, ¿sí? Esa es otra recomendación. Y respecto de las misiones, bueno, obviamente la embajada es el templo de las misiones comerciales argentinas a Paraguay, pero de la experiencia de las misiones que he tenido oportunidad de participar y recibir en Asunción, considero que las misiones sectoriales con mucho foco son mucho más efectivas que las misiones multisectoriales que pueden ser a nivel provincial, por ejemplo. Cuando las provincias van y llaman a la embajada y organizan algo, y van empresas de un montón de rubros, eso hace que el trabajo de la embajada sea muy arduo y muchas veces se encuentra con que la efectividad es mayor con misiones enfocadas y sectoriales. Bien, ¿qué cosas en términos de conclusión me queda como para mencionar de Paraguay, que es el segundo país de América Latina con mayor rentabilidad de la inversión en la región, después de Perú? 22% de rentabilidad de la inversión en los 10 sectores como promedio, en los 10 sectores principales. Una de las 3 menores pérdidas de producto de la región en la pandemia. Uno de los menores costos de energía por esta disponibilidad de energía hidroeléctrica de la que hablaba Sandra. Es un país netamente exportador de energía. La creciente diversificación y el creciente valor agregado que le están dando a la economía, ¿sí? Si bien Sandra mencionaba en su presentación que los sectores ganadores en la pandemia son los sectores primarios netos, ¿sí? Carne, soja, maíz, los sectores de agregado de valor están mal por esta cuestión coyuntural, pero están creciendo mucho en la economía y son realmente poderosos cuando la economía está normalizada. El tema de la disciplina macroeconómica, la disciplina fiscal principalmente, el bajo nivel de endeudamiento y la simplicidad fiscal y de gestión. Esos serían el raconto de términos de conclusiones macro. Y ahora, en la siguiente diapositiva, la idea sería temas a tener en cuenta, ¿sí? Para agregar. Anda avanzando. El mayor punto en contra de Paraguay son los tiempos. Hay mucha burocracia en el sector público. Uno de los temas, por ejemplo, que mencionaba también Sandra, en el sector alimenticio, si bien es una oportunidad, porque los paraguayos son grandes consumidores de los productos argentinos, hay que registrar los productos antes de salir a venderlos. Entonces ese registro de alimentos y de establecimientos productivos, cuando se va a hacer algún tipo de proceso allá, requiere tiempo y no es menor. Y después, cualquier tipo de trámite lleva un poco de tiempo y hay que estar dispuestos a que esos tiempos sean inciertos, ¿sí? La burocracia es muy burocrática en Paraguay, entonces hay que estar preparados y no perder la paciencia. Después, no solo ir a vender, ¿sí? La anteojera de la falacia, digamos, de que vender nos va a generar divisas. Sí, está bien, pero ocurre lo que decíamos antes. Estamos compitiendo contra el mundo en Paraguay, a pesar de que queda acá al lado. ¿Sí? Hay que tener apertura mental y algo que es muy valorado es hacer negocios. Ir con la mentalidad, sí, de vender, pero de hacer negocios. Las 4 modalidades de abordar el mercado es la venta a través de un distribuidor, la venta directa desde Argentina al cliente, la venta a través del spot propio, ¿sí? Y la otra es procurar una tercerización o una integración productiva. En casos de atacar mercados externos, la ley de Maquila permite que la ventaja esta competitiva que genera es que el único impuesto que se paga cuando uno exporta de Argentina para terminar un producto en Paraguay, cuando se vuelve a exportar se paga un único impuesto del 1%. Entonces ahí es donde está realmente la ventaja competitiva de la integración productiva y de esta modalidad de maquila de la que hablaba Sandra. Después, bueno, dejar de lado estereotipos y prejuicios que puedan llegar a haber respecto de Paraguay y de los paraguayos. O sea, la verdad es que, primero que hay empresarios con mucho éxito,
empresarios muy poderosos, con mucha plata, y hay una segunda generación de empresarios jóvenes que han estudiado en Estados Unidos, han estudiado en España, han estudiado en Alemania, en Brasil, en Argentina, con lo cual realmente ir con una posición de superioridad realmente es muy mal visto y es una posición perdedora en Paraguay. No, el argentino agrandado es un argentino perdedor en Paraguay. Te van a decir a todo que sí, te van a dar la mano, una palmadita cuando se despiden, te van a decir que te van a comprar y no te van a dar nunca más bolilla, ¿sí? No le vas a poder vender nunca más nada. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que dejarlas de lado. Algo que tiene que ver con lo que decía también María Sandra respecto del tema del registro de marcas, es la ley 194 del año 93, que bueno, es una ley que prioriza y prevé fuertes indemnizaciones para fabricantes extranjeros contra distribuidores locales por cambio en las condiciones del contrato. Un ejemplo para hacerlo en palabras más fáciles. Cuando uno va y cierra una negociación con un distribuidor en Paraguay, si ese distribuidor hay algún tipo de incumplimiento en las condiciones o cambio en las condiciones del contrato, ese distribuidor puede reclamar ante la ley esta ley ante el Poder Legislativo, esta ley 194, y realmente la empresa extranjera tiene las de perder. Se prevé que se respeten las condiciones originales de los contratos a pesar de incumplimientos. Entonces, esto no es menor. Las empresas que se largan a buscar distribuidores tienen que estar muy bien asesoradas y muy bien acompañadas en términos contractuales y jurídicos por estudios. Por otro lado, el tema, como lo decíamos, cómo se suprime esto y poniendo la distribuidora propia. Esa sería el punto de venta o el personal propio. ¿Por qué? Porque la importación la haría la propia empresa en Paraguay. Entonces ahí se puede suplir y eludir esta ley. Bueno, y por último, claramente lo que decíamos, ¿no? Analizar la tercerización o terminación de producción en Paraguay, ¿sí? Eso es a ver, la globalización, si Nike mandaba a hacer sus zapatillas a Vietnam o a Malasia, nosotros tenemos Paraguay a menos de 1000 kilómetros de la mayoría de nuestros lugares, o a 1300 de Buenos Aires y alrededores. Entonces, es una opción válida también. Bien, a ver. Por último, el tema de las franquicias. Es realmente importante el mercado de las franquicias argentinas en Paraguay, y tenemos un poco de experiencia de franquicias, gente que ha llevado propias marcas o gente que ha franquiciado marcas argentinas y llevado a Paraguay. Es una muy buena forma de hacer una internacionalización de una pyme, pero de manera de pequeña escala, con una seguridad mayor, seguridad jurídica mayor, que hacer el emprendimiento a nivel industrial. Bien, y el asociativismo sectorial como una alternativa, es lo último, con esto me quedo. Nosotros siempre manejábamos una idea de hacer un parque industrial que contenga clústeres de producción argentina en Paraguay para el logro de competitividad exportadora, y es algo que me parece que desde APIA lo podemos potenciar. De mi parte, bueno, quedo a disposición de las preguntas, ¿sí? Acá están mis datos por si quieren contactar para mayor información. Rodolfo. Bien, muchas gracias. La verdad que fueron tan claros que casi todas las preguntas están contestadas en el transcurso de las exposiciones, pero igual hay algunas que me parece que son significativas, las he tratado de agrupar. Voy a empezar por el embajador Pepo. Él habló de cosas interesantes como la complementación para facilitar negocios, los nichos y la red, los socios naturales, los complejos productivos a potenciar a través de las embajadas. En general, las preguntas, embajador, la primera preguntaban qué posibilidades o dónde estaban los nichos, que creo que ya esa la contestó Sandra largamente en su exposición.
Luego preguntan si, como usted habló de rondas, si hay rondas programadas para los próximos días, rondas de negocios virtuales. Así es, tenemos en agenda rondas con gobiernos provinciales. En esto la agenda la tiene Sandra, que tiene que ver justamente, en el caso de mañana, es una presentación que nos va a hacer a nosotros la provincia de Chaco. Tenemos con la provincia de Corrientes, está en agenda Entre Ríos, y después creo que hay otras cámaras empresariales que también están. Eso nosotros podríamos hacerlo llegar una vez que tengamos definido las mismas a ustedes, para que a su vez le hagan llegar a sus socios cada una de las rondas de negocios. Y yo lo que quiero resaltar de la exposición, que me parecieron perfectas, de ambos, tanto de Sandra como de Gabriel, es la claridad que hay que tener, ¿no es cierto? Y la claridad en el producto, en lo que se va a vender, en lo que se va a ofrecer cuando es el producto. Y lo otro es el modelo de integración, que yo soy defensor de ese modelo, porque creo que eso da una pata local muy fuerte y garantiza muchísimo el desarrollo y el crecimiento de las mismas. Me parece que ese modelo de negocios es un modelo que desde ya genera mucho más confianza también en la misma gente y en las empresas acá en Paraguay. Bien, perfecto. Me parece bárbaro, e incluso podemos, no sé si ya en este año, pero en el próximo, organizar una ronda de negocios desde los parques industriales con Paraguay específicamente. ¿Cómo no? Hay una pregunta que dice, interesante, ¿qué posibilidades habría de armar mesas de trabajo para facilitar las uniones de empresas argentino-paraguayas? Es posible trabajar con tiempo y trabajamos con las cámaras empresariales acá, tanto del Paraguay, o eso sería muy bueno cuando está sectorizada por determinados complejos, y generar esas mesas y buscarle la contrapartida a cada una de estas empresas, sobre todo en esta forma virtual que hoy se está trabajando, ¿no? Es distinto cuando se armaban las rutas de negocio acá en la embajada y la posibilidad, eso de ir a visitar, y eso genera más empatía, más confianza en el mismo, pero estamos dispuestos a armar todo tipo de relación que permita justamente generar oportunidades de trabajo. Y rescato lo que decía Sandra, Paraguay es una muy buena oportunidad para quien no exportó y quiere comenzar a exportar. Por eso que decíamos, ¿no? La cultura de exportación y de importación que tiene el paraguayo es sorprendente. Comparado, no digo como Argentina, sino como hombre del interior, como chaqueño, de lo que nos pasa cuando alguien dice vamos a importar o importar algo. Directamente decimos, mira, lo pensamos bien, sabemos que es un emprendimiento difícil. Acá es muy distinto, y eso creo que es un activo fuerte que tiene Paraguay en ese sentido. Muchas gracias, embajador. Para Sandra, está Jorge Varela, es el presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, y él pregunta cómo hacer para contactar a empresas paraguayas para ofrecer embarcaciones argentinas, y hay otras preguntas que dicen lo mismo, cómo contactar a empresas paraguayas y ese tipo de cuestiones. Bueno, dentro del sector naval tenemos dos rubros, el sector de las embarcaciones livianas. Ahí hay un enorme potencial porque los deportes náuticos aún están poco desarrollados en Paraguay, pero hay una tendencia al crecimiento de los clubes y, digamos, al desarrollo de mayor cantidad de actividades náuticas. Sí, discúlpame, Sandra, acordate también de los desarrollos inmobiliarios que hay todo en la zona del río. Exactamente, que son muy fuertes. Encarnación, hay desarrollos inmobiliarios muy importantes con embarcaderos propios. Además, yo creo que ese es un segmento a desarrollar, que hay un enorme potencial. Y después, bueno, está el tema de los astilleros, de la industria más pesada, que, bueno, aquí han crecido notablemente en Paraguay en cuanto a la fabricación tanto de barcazas como de remolcadores, y Argentina es un importante proveedor, o sea, casi todos los insumos que utilizan los astilleros vienen principalmente, tanto del acero, equipamiento, maquinaria, o la parte de interiores de los barcos, o sea, la verdad que hay una integración importante, y también hay mucho por hacer para integrar este sector con astilleros argentinos, digamos, todo el tema de reparaciones.
y demás. Permiso. El acero en general no viene de Argentina porque es más caro. Lo importan de, perdón que te corrija. Ahora bien, todo lo que son servicios a los servicios navales para la construcción de barcazas, sí, porque en su mayoría, no los astilleros, pero sí las operadoras fluviales en la hidrovía son argentinas. No se olviden que Paraguay tiene la tercera flota de barcazas a nivel mundial después de Estados Unidos y China. ¿Por qué? Sencillamente porque es la hidrovía, la autopista por la que entran y salen las importaciones y exportaciones de Paraguay. Entonces, es vital esto para el comercio paraguayo, y un país que tiene exportaciones crecientes como Paraguay y un volumen de importaciones también frondoso, necesita mayor capacidad de carga. Es así de simple. Hay oportunidad. Perfecto. Preguntan si sigue vigente el régimen de Maquila, ya lo contestaste en tu El régimen de Maquila sigue vigente. En el 2023, corregime Sandra si me equivoco, va a haber una revisión de los porcentajes de valor añadido a nivel local. Hoy es del 40%, o sea, si yo importo, no sé, importo alguna, no sé, una moto, ¿sí? Importo partes de Japón o de China. Agrego el 40% que es extra Mercosur. Tengo que agregar el 40% de producción paraguaya para volver a reexportar en un tiempo menor a 2 años, ¿sí? Y poder aplicar a esa suspensión de los impuestos y pagar el arancel único de 1%. Si fuera intra-Mercosur, ese arancel queda eliminado, esa composición mínima queda eliminado, porque básicamente la maquila es una ley del Mercosur, es algo que está vigente en el Mercosur. Ahora bien, para 2023 se espera que ese 40% pase a ser un 50% y que Paraguay empiece lentamente, como nación menos favorecida, todos estos años, bueno, a empezar a equipararse con los socios más grandes, que son Argentina y, bueno, Paraguay y Uruguay, ¿no? Están en el mismo nivel, y pasar al nivel de Brasil y Argentina. Pero actualmente y hasta el 2023 es 40%. Bien. Sandra pregunta, pasos para abrir una distribuidora en Paraguay. Bueno, en el caso de que una empresa quiera abrir una importadora, distribuidora, tiene que crear una figura jurídica, que son similares a las de Argentina. El Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay tiene un sistema de ventanilla única que se llama SUACE, mediante el cual puede, digamos, registrar esta figura jurídica, crear la empresa. Alguno de los socios tiene que tener algún tipo de radicación, o sea, no es imprescindible tener un socio paraguayo, pero sí alguno de los directores tiene que tener alguna radicación en Paraguay. Y a partir de allí, bueno, ya puede abrir una cuenta bancaria, puede contratar personal, pero como primer paso es crear esta SRL o Sociedad Anónima, sí, o las que usted quiera brindar, digamos. Me refiero desde el punto de vista jurídico. Después está el tema comercial, ¿no? Cómo desarrollar esa distribuidora, obtener sus vendedores y demás, pero le vamos a facilitar nuestro correo electrónico y se pueden contactar con nosotros y le podemos remitir mayor información o vincularlos con el Ministerio de Industria y Comercio. Un detalle es, la ley paraguaya obliga, o sea, los socios pueden ser extranjeros, pero tiene que tener un representante legal con residencia en Paraguay y un síndico, aparte, las dos figuras obligatorias que requiere. Bien. Hay una pregunta también para Sandra, que dice, exportamos servicios. ¿Qué posibilidades ves para la exportación de servicios tipos análisis bromatológicos, por ejemplo? Sí, todo es posible. Ahí tendríamos que analizar ese nicho de mercado, digamos, cómo hacen los análisis bromatológicos a distancia, o si quieren radicar una sucursal del laboratorio en Paraguay. Tendríamos que profundizar un poquito, tener más información sobre el laboratorio argentino, ver qué servicios brinda, pero sí, es posible, digamos. En términos generales es posible. Habría que ver esto, si hay muestras que van y vienen y demás, ahí tendríamos que hacer alguna consulta más puntual.
Perfecto, muchas gracias. Preguntan si el paraguayo es consumidor de té. Y sí, es un gran consumidor, digamos, de infusiones o llamadas yuyos, Infusión, o sea, sí. particularmente yuyos, que los utilizan en el tereré. O sea, está abierto a probar distintos tipos de té, podríamos decir, por esta costumbre que tienen de tomar el tereré, el mate frío, que no se toma con jugo, como es en el norte argentino, sino con agua y con distintos yuyos medicinales, y digamos, hay toda una cultura desarrollada en cuanto a las propiedades que tienen cada una de estas hierbas. Entonces sí, el tema es cómo comercializarlo, hacer la publicidad y venderlo, sí. Y en Bien, invierno toman mate caliente, pero lo toman hirviendo. Y la verdad es que es muy fuerte, porque le meten yuyos al mate y lo hacen realmente un mate mucho más fuerte al que estamos acostumbrados nosotros en Argentina. Sandra, preguntan si hay desarrollo de software en Paraguay. Sí, hay desarrollo, también hay muchas empresas argentinas que están vendiendo servicios. Desde la embajada, en los últimos 4 años hemos hecho misiones comerciales con la Cámara de la Industria del Software, la CESI. Y sí hay un enorme potencial, digamos, en software de gestión. Ahora se ha acelerado en este contexto de pandemia por las ventas online, y sí hay avidez de conocimiento. Además, las empresas locales de software necesitan representar distintos tipos o distintas soluciones por las características del mercado. Por ejemplo, no pueden representar a un solo software de gestión porque necesitan generar o dar más servicios a sus clientes. Entonces allí hay un amplio campo para continuar desarrollando. Un detalle también es que la ley de Maquila no aplica solamente para productos, sino también que aplica para servicios, con lo cual se puede perfectamente presentar un proyecto de Maquila de software, por ejemplo. Un dato que la vez pasada cuando hablábamos con gente, justamente cuando se hacía la presentación de esta comisión, es la necesidad de precisar la oferta del tipo de software, porque generalmente se dice que hacemos cualquier cosa, hacemos no, hay que precisar el producto de lo que se es especialista o cuáles son su portafolio concreto, digamos, y no venir a buscar la medida al cliente. Eso es un tema también recomendable en ese sentido. Y un comentario que quiero hacer respecto a SOACE. SOACE es un muy buen programa de acompañamiento al empresario que verdaderamente no los dejan solos, que lleva adelante el Ministerio de Industria y que muy poco tiempo haciendo los trámites correspondientes, 90 días creo yo, Gabriel, si vos no es así, tenés abierto una sociedad y tenés abierto una cuenta en el banco y eso te permite comenzar a trabajar. Sí. A ver, la apertura de sociedades por intermedio del servicio único, la ventanilla única del SOACE, se prometía a empresas en 15 días, siempre terminó tardando, por esta burocracia paraguaya, terminó tardando aproximadamente entre 1 mes y medio y 2. Si uno lo hace de manera privada, con asesoramiento, puede tardar también el mismo tiempo. Si lo quiere hacer solo, es un poco más engorroso y bastante más largo, porque bueno, la gente, pierde mucho tiempo en los trámites. Y el tema de apertura bancaria, dependiendo, se está volviendo un poco en empresas con accionistas extranjeros, por esto que decía de las medidas que está tomando el sector financiero, pero la verdad es que hay opciones para abrir las cuentas un poco más rápido. Se puede llegar a tardar entre 15 días a 1 mes, ¿sí? Nosotros tenemos la experiencia de apertura de cuentas en 2 semanas, 3 a 1 mes. Es increíble, pero los bancos tardan en abrirle la cuenta a los clientes, y más cuando las empresas tienen accionistas extranjeros. Hay mecanismos donde esto puede ser agilizado. Bien, vamos a ir cerrando por la hora. Hay varias preguntas que tienen que ver con contacto, con determinados nichos, si se desarrolla blockchain, si se puede exportar consultoría. Son preguntas que vamos a ir nosotros
haciéndole llegar a través de Gabriel para facilitar la interconexión. Hay una que sería la última. Seguramente saben que en Chile hay una corporación que se llama Corfo, que facilita instrumentos de apoyo a las empresas y facilita créditos y ese tipo de cuestiones. Me preguntan si en Paraguay hay una institución parecida a Corfo. O sea, un organismo público de apoyo, supongo que público-privado sería, o con... Yo creo que ese rol hoy lo está llevando Sí. adelante el Ministerio de Industria, me parece, con mucha fuerza, digamos, y con mucha participación en ese sentido. La verdad que no sé si hay algún otro organismo que esté trabajando en este sentido, pero hay un gran protagonismo del Ministerio de Industria con este tipo de programas y en el interés que tiene también Paraguay en la erradicación y en el desarrollo de la inversión en Paraguay. Quizás exista, pero no sé, Sandra o Gabriel, yo lo tengo presente. A ver, lo que usted dice, gobernador, ex gobernador, actual embajador, me parece que es la función de Rediex. Ahora Corfo lo que hace es fomento al emprendimiento. Dentro del viceministerio de MIPYMES es el encargado, dentro del Ministerio de Industria, el viceministerio de MIPYMES es el encargado de apoyo al fomento emprendedor. Ahora bien, no se esperen un apoyo económico como el que pudo haber dado CEPIME en su momento hace un tiempo, donde había créditos blandos y demás. ¿Por qué? Porque por la estructura que comentábamos a nivel impositivo, la recaudación de Paraguay no da para grandes apoyos económicos. Yo siempre cuando me contactaba con empresarios me decía, bueno, ¿y puedo salir a conseguir crédito? Y no. A empresas nuevas no le da crédito el Estado paraguayo y los bancos tampoco. Entonces, hay el nivel de expectativa de hacer negocios con plata, con préstamo, la verdad que lo tienen que bajar, salvo lo que mencionaba María Sandra en términos de el financiamiento de importación por parte de empresas paraguayas ya radicadas de productos argentinos, eso sí está financiado, pero después hay que tener 2 años de estar en el mercado. Entonces, la alternativa que yo puedo encontrar a eso es aliarse con alguna empresa paraguaya que ya tenga este historial en el mercado y ahí sí, para un proyecto puntual, plantear tomar un crédito, pero en nombre de la empresa aliada, ¿sí? Pero sería el viceministerio de Pymes, o de MIPYMES, el que está encargado del fomento emprendedor. Sí, no solamente Corfo fomenta el emprendedorismo, sino que fundamentalmente lo que hace es subsidiar tasas de interés, por ejemplo, facilitando los créditos, pero tengo entendido que en Paraguay la tasa de interés es muy baja. No creo que sea necesario subsidiar para los que toman crédito. La verdad que comparado con Argentina, claramente sí son más bajas, están en torno al 6 o 7% en dólares, un poco más quizás, y al 13-14% en guaraníes, que es moneda local. Los créditos del Banco Nación para fomento de importaciones argentinas están en torno al 5,5-6%. Otra cuestión que el Banco Nación también genera en Argentina, la prefinanciación de exportación a la empresa argentina que va a exportar, y eso también, y por supuesto acá en la importación, como bien dijo Gabriel, la dificultad es que por normativa Banco Central paraguayo tiene que tener 2 años de radicación como empresa. Bien, perfecto. A todos los que están preguntando por contraparte, por contacto, por base de datos, por esas cuestiones, nosotros vamos a ser los interlocutores para hacerles llegar todo este tipo de inquietudes. Por mi parte, nada, agradecerles. La verdad que fue muy rico y muy alentador para las empresas argentinas poder realizar este tipo de intercambios, y lo dejo a Hugo Barsky para que cierre la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, más que cerrar, acá quedó todo abierto felizmente.
pero hacer un comentario. Yo creo que la bilateralidad tiene mucho espacio, la relación entre Argentina y Paraguay, pero tiene también mucho espacio la bilateralidad para terceros mercados, de cómo se puede trabajar en conjunto para poder abordar no solamente América Latina, sino combinar también con quien exporta a Paraguay con el mismo objeto, pero es posible asociarse. Acá hay un concepto, me parece muy importante a tener en consideración, que es que la maquila en Paraguay, tal como ha sido concebida, tiene digamos, un positivismo muy interesante, incluso por el carácter trabajador del propio paraguayo. A diferencia de lo que ha pasado en México, donde la maquila con los Estados Unidos lo que ha generado fue un efecto totalmente contrario, el desarmado de la industria mexicana y una gran dificultad, digamos, para poder nivelar salarios y demás. Entonces, el concepto de acá de la maquila me parece enormemente importante, tal como ha sido planteado por Sandra y por Gabriel, y creo que tenemos una gran oportunidad porque tenemos una embajada con una mirada de contribución y de apoyo al desarrollo. No necesariamente siempre eso ocurre. Felizmente aquí sí está claro, porque además hay un embajador con experiencia en el territorio. Y yo creo que quien tiene experiencia en el territorio tiene experiencia en la asociatividad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una excelente ocasión de conocernos más y de poder, ojalá, empezar a producir la actividad común que tenemos planteada. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto ya a disposición. Un abrazo grande para todos. Igualmente, muchas gracias.